Ya, ya. Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da. Tenemos vida, estamos saludables y tenemos la oportunidad de, por un lado, llevar un mensaje de la palabra de Dios y por el otro, para todos ustedes, de estar expuestos a esa palabra que lo único que logra es traer bendición a la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana, aparte de saludarlos, quiero agradecer a todos aquellos que se toman el tiempo para enlazarse con nosotros y por este medio de Dios. La situación en la que nos encontramos en este tiempo, no nada más en el lugar donde estamos, acá en Las Vegas, Nevada, sino en gran parte del mundo, la situación es crítica, el temor es constante, en lugar de estar más seguros, cada vez nos sentimos más expuestos a ser contaminados con este virus que está causando estragos en un sinnúmero de lugares y con muchas personas. Acá en el lugar nuestro, en los Estados Unidos, el número de contagios parece mantenerse bastante elevado y son más de 50,000 casos reportados positivos diariamente. Entonces no es fácil estar seguros, pero seguimos confiando en que Dios está en control de todas las cosas, y en todos los lugares donde esto parece que va agrandándose, estamos pidiendo a Dios que sea Él el que obre, el que esté al cuidado de cada uno de nosotros. Bueno, nuestro agradecimiento para todos aquellos que se enlazan, todos aquellos que no pueden asistir a un templo, pero hay opciones, y una de las opciones es escuchar un mensaje por este medio. En esta mañana vamos a tener un mensaje que está ahí en el Antiguo Testamento, y el título del mensaje es Un profeta deprimido. Podemos preguntarnos cómo es posible que un siervo de Dios pueda entrar en esta enfermedad tan común en estos tiempos de la depresión. Bueno, vamos a ver un hombre victorioso, un hombre fuerte, un hombre seguro, un hombre triunfador, pero que también tiene su momento de debilidad, su momento de sentirse impotente. Y vamos a ir a una lectura bíblica para ir apuntándonos hacia lo que va a ser el mensaje de esta mañana. Esta lectura bíblica inicial la vamos a tener ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Y vamos a leerlo. Si usted está en casa, si tiene una Biblia, por favor, abra su Biblia. Y vamos a estar ahí porque la base bíblica no es nada más los versículos del capítulo 19 del 1 al 15, sino que tenemos que estudiar, leer, basarnos en los capítulos 17, 18 y 19 del primer libro de Reyes. La lectura bíblica la vamos a tener, si ya la tiene usted ahí, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4, y le invito a que lea junto conmigo, porque dice la palabra de Dios
la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Siempre repetimos: bendita es la palabra de Dios. Y les invito a que vayamos en oración en este momento, con toda reverencia, porque vamos ante nuestro Hacedor, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios. Y vamos a ir en oración. Amado y bendito Padre, en este momento, Señor, nos ponemos delante de usted, ante su divina presencia, suplicando, Señor, por este momento, Señor, en que su palabra va a ser expuesta, por este momento, Señor, en que queremos llegar a muchos lugares, Señor, pero sea usted obrando, porque, Señor, tenemos fallas en la recepción, fallas en la señal, Señor, que interrumpe, pero que sea usted obrando, Señor, para que el objetivo se pueda dar y que su palabra, Señor, no se quede presa, sino que vaya, Señor, hasta todos aquellos. Algunos en este momento, Señor, pueden oírla directamente en vivo, pero durante algunos días sigue siendo retransmitido, Señor, y yo sé que alcanza a muchos. Amén. Sea usted obrando, Señor, y que esa palabra pueda hacer el efecto para el que es enviada, mi buen Dios. En estos momentos, Señor, de gran tensión, de temor, yo pongo en sus manos, Señor, a todos aquellos siervos suyos que han sido alcanzados, Señor, por esta infección, por este virus. Que sea usted fortaleciéndolos, que sea usted guardándolos. Y a todos aquellos, Señor, que de alguna manera están ahorita postrados, Señor, están en los hospitales que amenazan con ser saturados por la gran cantidad de afectados. Lo ponemos todo en sus manos, Señor. Que no entremos, Señor, en situación de desesperación. Aquellas iglesias, Señor, aquellos templos que habían sido abiertos y la iglesia estaba de nuevo, Señor, en los templos, pero que han tenido que cerrar, Señor, nuevamente. Que recordemos, Padre, que la iglesia no está cerrada, la iglesia somos nosotros, somos cada uno, Señor, de los que formamos parte de ese ejército suyo, Padre, y nosotros seguimos de pie, seguimos vivos, seguimos con ese deseo de seguir llevando, Señor, su mensaje, su palabra. Pero, Señor, obre en cada uno, sea con cada uno, Señor. Traiga usted, Señor, eso que necesitamos, esa energía, ese deseo de seguir adelante, y que no nos gane, Señor, la depresión, que no nos gane la preocupación, que no nos gane, Señor, la preocupación de no poder seguir haciéndolo, de no poder estar bien. Bendiga, Señor, cada familia en esta mañana. Bendiga, Señor, a cada persona. Ahí a aquellos que se están enlazando, Señor, que la bendición suya llegue. Lo ponemos todo en sus benditas manos, Señor, en este momento, en el nombre
que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. 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 Y bueno, vamos a ir en esta mañana. Ya dijimos que vamos a estar en el primer libro de Reyes. Y vamos a estar llevando este mensaje que le puse el título de Un profeta deprimido. Y vamos a estar haciendo referencia al gran profeta Elías, profeta de Dios. Este hombre que al servicio de Dios tuvo grandes victorias, grandes triunfos. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de él. En el Nuevo Testamento también se hace referencia a Elías, el profeta de Dios, en aquel pasaje del monte de la transfiguración, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Ahí lo encontramos cuando nuestro Señor Jesucristo invita a Pedro, a Jacobo y a Juan que lo acompañen a orar. Y ellos son testigos presenciales de ese gran momento, ese momento sobrenatural donde pueden ver a nuestro Señor Jesucristo con ese rostro resplandeciente, con esas vestiduras de luz, vestiduras blanquísimas. Ellos son testigos de esto, pero ahí vemos cómo llegan Moisés y llega también Elías, y están platicando ahí con nuestro Señor Jesucristo en ese momento, en ese evento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver que Elías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y para ello vamos a ir a unos breves antecedentes del profeta Elías. Miren, lo vemos ahí en el libro de Reyes, por eso les decía que hay que estar pendientes ahí de su Biblia. Si puede ir ahí al capítulo 17, un poquito atrás de donde tuvimos la lectura bíblica, y vamos a ver ahí que hay una confrontación de Elías con el rey Acab, el rey de Israel. Elías es enviado por Dios para que de alguna manera le llame la atención, porque Acab, bajo la presión de su esposa, la reina Jezabel, ha estado anulando prácticamente a los profetas del Dios vivo, a los profetas de Jehová. Y ha levantado templo para adorar a otros dioses. Y con esto está causando que el Dios vivo se ponga enojado con este pueblo desobediente. Y ahí lo tenemos, esa es la confrontación que se da con él. Entonces Elías le hace saber a este rey, a Acab, que no va a llover por un buen tiempo hasta que por palabra de él se ha dicho que llueva. Esa sequía completa que se avecina por la palabra que Dios ha puesto en los labios del profeta Elías va a afectar y seguramente va a traer una hambruna de grandes proporciones. Entonces, después de que es dada esta confrontación, Elías se tiene que esconder, y se esconde en el arroyo del Querib. En ese arroyo el Señor le envía que vaya ahí y le asegura que Él ha ordenado a unos cuervos para que le lleven de comer. Y Elías va hasta ese arroyo. En ese arroyo Elías tiene agua,
Recuerden que no va a haber lluvia ni rocío por mucho tiempo, entonces ahí va a tener agua por un tiempo, pero el Señor le dijo que le iba a enviar comida, alimento, y lo hace. Los cuervos alimentan a Elías por un tiempo y le llevan carne y pan por la mañana y carne y pan por la tarde. Dios puede usar a quien sea, puede usar cualquier medio para ayudar a sus siervos. Y Elías está recibiendo de parte de Dios por medio de los cuervos su alimentación y tiene agua ahí. Pero recordemos que hay sequía, entonces el arroyo empieza a secarse. Y entonces Dios le dice a Elías que tiene que ir hacia Sarepta de Sidón. Esta población está en tierra de los filisteos. Y ahí dice que le ha ordenado a una viuda que lo alimente, que se haga cargo de él. Y bueno, hacia allá se dirige Elías, siempre obediente. Y encuentra a esa viuda, pero no es una viuda rica, sino que es una pobre mujer que está a punto de quedarse sin absolutamente nada que comer. Y cuando llega Elías, encuentra a esta mujer que anda buscando un par de leños para ir y preparar una torta para ella y su hijo. Y en la escritura nos dice que va a preparar esa torta y que es lo último que le queda. Tenía un poco de harina y un poco de aceite y con eso va a preparar la última torta y después dejarse morir. Y ahí es donde llega Elías y le pide de beber y también le pide de comer. Cuando se da cuenta de la situación, le hace saber que prepare de todas maneras primero para él y que esa harina y ese aceite nunca se van a acabar mientras esté esa sequía, esa escasez. Y bueno, ahí permanece el profeta Elías hasta que pasa el tiempo y 3 años y medio después recibe de Dios que le dice que tiene que regresar a la tierra de Israel para encontrarse con el rey Acab. En todo el capítulo 17 vemos cómo se desarrolla toda esta parte de la historia, pero aquí vemos a un personaje, Abdías, que era el administrador de Acab. Ellos andan buscando un lugar donde encontrar hierba para sus caballos, sus mulas, para no quedarse sin animales, y están recorriendo todo el país, todo el territorio, pero no encuentran. Siguen buscando ahí, y ahí es donde se encuentran Elías y Abdías. Y bueno, se da el encuentro, por medio de él se da el encuentro de Acab y Elías. Acab señalando a Elías como el culpable de todo lo que está sucediendo, pero Elías le dice que el culpable es él. El culpable es él y todos sus allegados, porque han ido en contra de todas las ordenanzas de Dios y se han alejado de él. Entonces, bueno, en todo el capítulo 18 vamos a ver cómo se desarrolla ese reto entre los profetas de Baal, los profetas de Acera y el profeta de Dios. Y vamos a encontrar aquí una gran victoria cuando en ese reto donde los profetas preparan un sacrificio. Aquí es un buey que van a poner sobre el altar y sobre leña, pero sin ponerle fuego, y van a pedirle a sus dioses que mande fuego para consumir la ofrenda. Y vemos que después de todo el ritual que hacen todos estos profetas, que son gran número, porque
La escritura nos dice que son 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera los que van a participar, los que reunieron. Está reunido gran parte del pueblo de Israel en el Monte Carmelo, y ahí son testigos presenciales de esto que está ocurriendo. Nosotros realmente nos gloriamos cuando llega ese momento en que Elías, cuando llega su turno, cuando aquellos no pueden, no logran, han hecho todo lo necesario, todo lo que ellos creen, han gritado, se han cortado, han derramado su sangre, gritando y brincando alrededor del altar, pero no logran que sus dioses hagan absolutamente nada. Y vemos cómo Elías prepara todo y él invoca el nombre de Jehová de los ejércitos. Invoca el nombre de Jehová de los ejércitos, y ahí en el capítulo 18 le voy a dar lectura a esa oración que hace. Es el versículo 36 y 37. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y mire lo que sucedió cuando leemos ahí el 38. Dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Realmente cuando nosotros leemos estos pasajes, vemos estos acontecimientos sobrenaturales y podemos darnos cuenta del gran poder del Dios que nosotros adoramos, porque el Dios de Elías es el mismo Dios al que nosotros predicamos, es el mismo Dios que nosotros estamos llevando ese mensaje. Y ahí lo tenemos. Entonces, después de Dios manifestarse con Elías, de manifestar ese gran poder, es casi vergonzoso mirarlo en la parte del pasaje bíblico que leímos hace un momento. Es ese momento de derrota, de desesperación y podemos decir de depresión del gran profeta Elías. Y aquí está huyendo para salvar su vida. Y de esta manera vamos a entrar al mensaje. El mensaje, un profeta deprimido. Y mire, el primer punto que quiero que analicemos en esta hora es este: el cuidado de Dios para Elías. El cuidado de Dios para Elías. Y vamos a ir a esa porción bíblica dentro del pasaje que tenemos, de los versículos, ahí en el capítulo 19, los versículos del 4 al 8. Y para entrar y estar en el mismo concepto todos, le voy a dar lectura. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó,
pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es realmente impresionante lo que leemos, lo que acontece. Acuérdense que dentro del conocimiento de la palabra de Dios nos encontramos con acontecimientos sobrenaturales, no comunes, no lógicos, sin encontrar alguna explicación. Siempre queremos aplicar la lógica, pero en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, realmente nos salimos de esos parámetros. Nuestra mente es finita y no podemos ir más allá de lo que podemos percibir a simple vista. Entonces, aquí en el pasaje, vimos hace un momento en la lectura inicial cómo Acab le está dando un reporte de lo que sucedió a la reina Jezabel. Jezabel es una mujer perversa, sanguinaria, cruel, que ha logrado que el rey Acab se desvíe y ha ido contra su mismo pueblo, contra mismo Dios, permitiendo aún que sean exterminados, que sean perseguidos, porque no fueron exterminados, los profetas de Dios. Y tienen que estarse escondiendo, estar viendo por ahí. De alguna manera el Señor va a tener siempre ese remanente y lo ha mostrado a través de la historia. Entonces aquí podemos ver el temor de Elías después de recibir esa amenaza de la reina Jezabel. Y él teme por su vida, y porque teme por su vida, entonces huye. Aquí el profeta, el rey Acab le ha dicho a la reina que Elías degolló a todos sus profetas, aquellos 450 profetas de Baal y aquellos 400 profetas de Acera, aquellos que comían a la mesa de Jezabel, aquellos que ella atendía y que estaban a su disposición. Entonces, ante ese temor, Elías se olvida de sus grandes victorias y se siente acosado, se siente temeroso, se siente angustiado, y nosotros lo conocemos en este tiempo como deprimido. Y miren, leo de nuevo Primera de Reyes 19:4. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En este versículo encontramos algunos síntomas de depresión, de lo que ahora conocemos como depresión. Y miren, aquí encontramos a Elías, que no quiere ver a nadie. O sea, dejó a su criado, aún lo dejó, y él siguió solo su camino. Quería alejarse lo más pronto posible de donde pudiera ser detectado, donde pudiera ser encontrado. No quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, aunque ahí lo vemos que está hablando con Dios, pero no quiere asumir ninguna responsabilidad. Y tal vez nosotros en este momento nos podemos identificar con estos síntomas, pero estos síntomas se van agravando, y aquí tenemos a un Elías que decide que ya no vale la pena vivir. Todo esto lo encontramos ahí en el versículo 4. Aquí cuando dice el basta, o sea, no aguanto más, y le dice al Señor: quítame la vida. Y miren qué grave es esto cuando se llega hasta este punto donde el suicidio viene a la mente. Y yo puedo decir que qué triste cuando a quien viene ese pensamiento es un siervo de Dios. Sin embargo, en estos tiempos encontramos
también servidores de Dios que en un momento de desesperación han llegado a esto. Observe qué confuso está, porque Elías huye para salvar su vida. O sea, cuando se da cuenta que Jezabel lo va a buscar, o sea, va a enviar quien lo mate a él, entonces él decide escapar, huir, poner tierra de por medio. Y es lo que está haciendo. Pero ahí donde está, ya cuando se ha alejado un poco, de todas maneras llega el punto, tal vez el cansancio, tal vez la desesperación, la impotencia. Podemos encontrar muchas justificantes para él, pero llega a ese punto de desesperación donde no desea vivir más. Y saben que esto pasa en las personas que caen en este tipo de problema, que no saben qué es lo que quieren. O sea, no encuentras. Si hablamos con ellos y les decimos qué es lo que tú quieres de tu vida, a qué quieres llegar con tu situación, con tu comportamiento, con lo que estás haciendo, y dicen no sé. No sé. Bueno, finalmente Elías se deja caer debajo de un enebro y se queda dormido. Pero, miren, él tal vez llegó con demasiado cansancio y eso lo llevó a tener sueño, pero mi pregunta es, en este tiempo, para usted que me está escuchando, ¿se ha sentido a usted alguna vez tan deprimido que todo lo que podía hacer es echarse a dormir? ¿Se ha sentido usted que su vida es infructuosa, es inútil, como que no tiene ningún sentido? Bueno, quiero que en este momento ponga usted especial atención en el tierno cuidado de Dios para el deprimido profeta. Vea usted cómo Dios está ahí al pendiente, así como estuvo al pendiente de Elías en aquel tiempo. Yo quiero que entendamos que el Dios que nosotros servimos no cambia, es el mismo. Él sigue siendo igual. El poder que mostró en el pasado, en los tiempos bíblicos, es el mismo poder que tiene hoy. Su misericordia y su amor siguen siendo los mismos también para nosotros hoy. Bueno, ahí vemos que mientras dormía, ahí en el versículo 5, dice que mientras dormía, un ángel le tocó. O sea que Dios está al cuidado de su siervo y envía un ángel que se acerca y entonces este ángel le tocó. Quiere decir que Dios estaba cuidándolo, estaba cuidando de él. Pero no nada más le tocó, sino que le proveyó de agua y comida. Acuérdense que había caminado por el desierto y en la prisa que llevaba, lo más seguro es que carecía de ambas cosas, de agua y comida. Y ahí el ángel le está proporcionando. Entonces vemos que Elías come y bebe y luego se duerme nuevamente. Se duerme de nuevo. Cuando vamos ahí al versículo 6, vemos que el ángel le despierta otra vez. Nuevamente el ángel lo despierta y vuelve a comer. Pero el ángel aquí le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Y tenemos que observar esto, que Elías no fue alimentado solo para dormir, sino que hay algo todavía por hacer. De alguna manera, nosotros también somos alimentados, y en este momento estamos alimentándonos, pero lo que pasa es que el alimento de nuestra alma es la palabra de Dios. Y esto es nuestro alimento, esto es lo que nos va a fortificar. Para cerrar este primer punto, quiero leer el versículo 8. El versículo 8, y si pueden vayan conmigo ahí, porque miren, dice, se levantó pues y comió y bebió
Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Increíble. A veces consideramos que es imposible que podamos estar un corto tiempo sin agua, sin alimento, pero con esto que Elías comió, le bastó para mantenerse caminando por 40 días y 40 noches. Les decía yo que el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural y a veces es imposible poder considerarlo lógicamente, porque si vamos a la ciencia, si vamos al conocimiento científico, nos dicen no es posible. Y esto pasa lo mismo cuando hablamos de los ayunos de 40 días de Abraham, de Moisés, de nuestro Señor Jesucristo, y dicen no es posible. Y bueno, pero aquí tenemos que Elías fue, y con esto voy al segundo punto. Este segundo punto es la pregunta del Señor a Elías. La pregunta del Señor a Elías, y vamos a estar allí en el versículo 9. De ahí del capítulo 19, seguimos ahí en el mismo pasaje, y en el versículo 9 dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Esta es la pregunta de Dios a su desalentado hijo. Ahí está, o sea, ya pudo Elías hacer bajo ese alimento que recibió, caminar 40 días, 40 noches, llega hasta ahí, y ahí está, y recibe la voz de Dios que le está preguntando, ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba temblando, o sea, estaba con miedo, cuando debería de haber estado confiado en Dios, en ese Dios todopoderoso, el que se había manifestado ya y el que se seguía manifestando. Elías estaba enfadado, estaba molesto, cuando debía de haber estado alabando, glorificando al Dios grande y poderoso que estaba siempre con él. ¿Qué haces aquí? Esta es la pregunta de Dios al cristiano derrotado por temor. Esta es también la pregunta de Dios al cristiano que piensa que no tiene propósito para vivir. Realmente, cuando llegan esos momentos de impotencia, de desesperación por acontecimientos que vienen a la vida de cada uno, nos olvidamos, y esto es muy común en el ser humano, que olvida rápido un favor recibido, la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, cómo ha obrado en otras ocasiones, cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad, cuando hay alguna situación adversa a nuestra vida, a nuestra familia, o sencillamente en estos tiempos, esta situación que estamos pasando, la falta de empleos, la falta de ingresos, para muchos se ha tornado en falta de alimento, en falta de, en desesperación por impotencia, por no poder suplir o por no poder saber qué es lo que viene para adelante, cuánto tiempo va a estar esto. Bueno, esta es la pregunta de Dios al que solo se centra en las faltas de los demás. Esta pregunta que hace el Señor a Elías es también para cada uno de nosotros. ¿Qué haces aquí? Y le pregunta a aquel que nada más está viendo a ver en qué se equivoca el otro. He aquí la pregunta de Dios al que se descarría, al que se desvía, al que no quiere seguir ya adelante, al que se ha apartado, sabiendo hacer lo bueno no lo hace, y la palabra dice que es pecado. He aquí la pregunta de Dios al que recuerda
un día mejor. Y siempre está yéndose al pasado. Antes yo tenía, antes yo hacía, antes yo podía. Y no se da cuenta que tenemos algo mejor, el hoy, y que estamos todavía vivos y que hay algo por hacer. Y eso es en lo que queremos centrarnos en este momento. Que esta palabra nos motive, nos ayude. Y por eso voy a ir al tercer punto. El tercer punto de este mensaje. La comisión del Señor a Elías. Y mire, vamos a Primera de Reyes 19, del 11 al 15. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Ahí empezando en el versículo 11. Dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y voy a leer también el 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vamos a ir de nuevo allí al versículo 11. Dice, sal fuera y ponte en el monte. Necesitamos imaginar nosotros la impresionante y gran experiencia que tuvo el profeta Elías. Mire, vemos ahí, dice, un fuerte viento rompía los montes. ¿Se imagina ese poder devastador? Recuerdo cuando era un adolescente, estaba yo en las cumbres de la Sierra Madre, ahí muy cerca de donde se unen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Ahí en una de esas cumbres me dijo un tío, me dijo mi tío, dice, ven, vamos a que veas algo que quiero enseñarte. Dijo, es una carretera. Y ahí en el lugar donde estábamos todavía no había caminos que llegaran hasta ahí. Todavía la sierra estaba virgen. Había grandes árboles, enormes árboles. No había habido todo así como Dios lo había hecho. Y llegamos a un lugar y parecía que grandes máquinas, caterpillars, habían removido y habían hecho como un espacio que se ve como cuando andan abriendo un camino, y ellos le decían ahí la carretera. La carretera. Había árboles gigantescos que habían sido levantados con todo y raíz, pero era la pura cumbre, llegaba hasta el desfiladero, y enfrente estaba una gran peña, de piedra sólida, y se veía que había sido golpeado por algo muy fuerte y había abierto
un tremendo espacio. En esa parte había caído grandes piedras. Era demasiado alto, así es que tienen que haber ido haciendo destrozos hasta muy abajo. Y le digo, ¿qué pasó? O sea, aquí no ha entrado nunca maquinaria alguna. ¿Qué fue lo que hizo esto? Y él me dijo, es que aquí empezó lo que le llaman una culebra. Una culebra, esto es un fenómeno natural de una fuerza tremenda, donde puede partir el ser. Y me imagino yo en esta lectura que es algo así, como lo que me estaba platicando mi tío. Qué tremenda fuerza. Y esto Elías está siendo testigo de eso que está sucediendo, de ese gran poder, esa gran fuerza. Y luego un terremoto. Imaginen ustedes, la tierra tiembla bajo sus pies, las rocas caen. O sea, la impresión, lo que está recibiendo, lo que está percibiendo Elías en ese momento. Y luego dice, los árboles caen, rayos, centellas. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver un rayo caer sobre un árbol. A mí me ha tocado ver en pinos cómo son impactados y en espiral lo va abriendo y se prende. Espiral. En espiral se va abriendo, se va rajando el pino así. Pero una centella es mucho más fuerte que eso porque desintegra el árbol completo. Lo hace pedacitos. Y bueno, ahí está un fuego, pero aquí la pregunta es, ¿por qué toda esta conmoción, toda esta manifestación de fuerza, de destrucción? Y la respuesta es esta. Dios tenía que captar la atención de Elías. Elías tenía que ser sacudido, darse cuenta de a quién servía. Trayendo esto a nuestro tiempo, a este momento, ¿puede usted percibir algo similar que está aconteciendo a nivel mundial? Todo esto que está aconteciendo en este momento, por todos lados, en todo lugar, ¿le parece a usted que Dios le está mostrando a la humanidad su fragilidad? Lo limitado de su capacidad armamentista, militar, económica, científica y tecnológica, cuando lo comparamos con el poder sin igual, con la potencia de Dios. Esto nos debería de hacer reaccionar a la humanidad completa. Dios está llamando nuestra atención. De alguna manera nos está diciendo, hey, aquí estoy. Aquí estoy. Y tenemos que recordar que ese Dios todopoderoso no es el Dios destructor, sino que Él sigue teniendo misericordia para nosotros. Ahora le pregunto, ¿qué debe hacer Dios para captar su atención? ¿Qué debe hacer Dios para captar mi atención? Que yo me dé cuenta que Él está ahí y que Él es todopoderoso. Bueno, para Elías, la pregunta nuevamente fue, ¿qué haces aquí? Y esta misma pregunta es para cada uno de nosotros hoy. Yo no puedo saber cuál sea la situación de cada uno de ustedes. En qué condición, en qué situación se encuentra en este momento. Pero por todo lo que está pasando y por lo que alcanzo a darme cuenta, hay muchísima gente que está en un estado depresivo, que puede estar muy parecido al estado en que se encontraba este siervo de Dios. La respuesta de Elías
La respuesta de Elías ante la pregunta que le hace Dios, ¿qué haces aquí?, está ahí en el... Y miren, vamos de nuevo ahí, necesitamos percibir esto, porque Elías aquí dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En estos momentos, en muchos lugares hay gran persecución para los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y posiblemente ahí en el lugar donde usted me está escuchando, la situación no esté tan crítica, pero la humanidad completa se ha desviado, ha dejado a Dios, y el comportamiento de un gran número es muy alejado de lo que Dios ha establecido. La depravación, la corrupción han crecido. Se han ido a extremos. Y saben, puede haber gran desesperación para muchos. Hay muchas familias que están clamando porque están padeciendo. Y quiero decirles que el Señor escucha su ruego, su clamor. Y aquí el Señor escucha la respuesta de Elías. Y conforme lo va escuchando, lo va fortaleciendo, de manera que Elías reacciona con disposición al recibir una nueva comisión. Esto también puede aplicar para cada uno de nosotros. No hemos terminado, todavía hay cosas por hacer. Y de alguna manera Dios nos está hablando a cada uno. Porque esa nueva comisión es cuando entramos al versículo 15, ahí en Primera de Reyes 19, porque ahí le dice, ve, hay algo por hacer. Cuando vamos ahí al versículo 15, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Elías tenía algo más por hacer, todavía no había terminado su misión. Y el Señor se la hace saber. Ahí no nada más era ungir a Hazael por rey de Siria, sino que cuando leímos ahí el versículo 16, también iba a ungir a Jehú para ser rey sobre Israel. Quiere decir que Acab iba a dejar de ser rey, pero también iba a ungir a Eliseo. Y Eliseo iba a ser el profeta de Dios que iba a sustituir a Elías. Dios tenía un plan y Elías era parte de ese plan. Dios tiene un plan, tiene un proyecto, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros también tenemos una gran comisión. Estamos fortalecidos y somos dirigidos por el Espíritu Santo. Necesitamos levantarnos y declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les digo yo que este es el grito de guerra nuestro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que tener una gran confianza en que Dios va con nosotros, porque nosotros decimos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Voy a concluir. Y esta es una pregunta en esta conclusión. ¿Habrá un lugar donde podamos ocultarnos de Dios? La respuesta, yo sé que todos la tenemos y correcta. Dios nos encuentra donde estamos y cómo estamos. No hay lugar a donde podamos ir que no nos encuentre. Y esto me recuerda al profeta Jonás. El Señor le dice que vaya a Nínive a llevar su mensaje. Y Jonás, sabiendo de la misericordia de Dios, dice, si voy a Nínive y les predico, se van a arrepentir y entonces no van a ser castigados y son unos malvados. Y en lugar de ir al este, él se va al oeste.
alejándose y creyendo que se aleja de Dios, pero no hay lugar donde se pueda esconder. Aún ahí en el vientre de ese gran pez que lo tragó, él se da cuenta que no puede esconderse de Dios y arrepentido le perdonó. Y aún de ahí él lo escucha y lo vuelve. Elías aún tenía cosas por hacer. Saben que Dios nos comisiona para que avancemos, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dejó esta gran comisión, ahí donde dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si seguimos leyendo ahí en el capítulo 28 de Mateo, vamos a encontrar que dice, y enseñándoles todas estas cosas, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene la gran promesa, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dónde está usted? Esta es la pregunta. Pero en este momento la pregunta es directa, es personal. No hemos terminado nuestra misión. No hemos terminado nuestra misión. Aún hay almas que alcanzar. Aún hay cosas por hacer. Así es que si usted está en ese sentir de sentirse sin fuerzas, de sentirse sin aliento, de sentirse impotente, de poder seguir adelante, quítese todo eso y pronuncie ese grito de guerra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a seguir adelante. Dios está con nosotros. Amén. Si usted todavía no le conoce y está pasando por esta serie de situaciones, está en estado depresivo, permítame decirle que el Señor tiene el aliento que usted necesita, tiene ese alimento que lo va a levantar y lo va a fortalecer. Ese alimento es su palabra. Y le invito a que usted invite, porque cada uno tenemos que tomar nuestra propia decisión, que usted invite a Jesucristo a su vida, a su corazón. Y Él le va a ayudar. Él va a tener cuidado de usted. Él lo va a fortalecer y lo va a sacar adelante. Vamos a ir en oración en este momento. Agradecidos por ese cuidado de Dios para nosotros todo el tiempo. Amado y bendito Dios, le damos muchas gracias, Señor. Gracias por su bendita palabra, porque a través de ella, Señor, podemos ver ese poder que no mengua, que sigue siendo el mismo, Señor, y que usted puede manifestarse en este tiempo. Señor, ante este enemigo que acosa ahorita a la humanidad, Señor, ese enemigo invisible que no respeta economías, fortalezas, que no respeta, Señor, barreras, que no respeta, Señor, el potencial que pueda tener económico, tecnológico de cada país, Señor, sino que todos, absolutamente todos estamos expuestos, Señor, a ser abatidos por ese virus. Pero usted, Señor, usted tiene todo el poder, y usted, Señor, en su momento, de acuerdo a su divina voluntad, Señor, usted puede terminar, Señor, con esta pandemia. Pero nos ponemos en sus benditas manos, Señor, y admitimos, Padre, su divina voluntad. Pero le suplicamos, Señor, que tenga misericordia, Señor, de la humanidad completa, de cada uno, Señor, que obre, Señor, y aquellos que están pasando por situaciones, Señor, de depresión, le suplico, Señor, que toque sus corazones, que ponga fortaleza, Señor, que ponga valentía, porque usted no nos ha dado espíritu de cobardía, sino, Señor,
nos levanta y nos lleva, Señor. Usted es delante de nosotros, Señor, como fuerte guerrero, y no debemos temer, Padre. Señor, bendiga a cada uno de los que han estado escuchando, Señor, de los que han estado expuestos a esta palabra, y sea su Espíritu Santo, Señor, obrando, porque su Espíritu Santo, Señor, es el que toca los corazones, el que pone en nosotros, Señor, esa necesidad de un Salvador, el que, Señor, nos hace admitir que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Gracias, Padre. Bendiga a todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.